tal? Bienvenidos a Ver y Confundida. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y ahorita que estamos en esta época de cerrar el año y de iniciar el 2020 con todo, qué mejor que hablar de esas 12 tareas que lo podemos juntar con los 12 deseos o propósitos, pero esas 12 tareas para llegar a la riqueza. Yo soy Mar Merino, mis compañeras Gabriela Espinosa, Silvia Carrasco. Y Silvia, la experta en finanzas, va a ser hoy la encargada de decir cómo voy a ser rica el próximo año. Silvia, cuéntamelo, ¿qué necesito hacer? Bueno, hemos hablado durante casi todos los programas la importancia de tener, de conocernos, de este autoconocimiento. Sí. Y todo tiene que ver este autoconocimiento con que generemos prosperidad y riqueza en nuestras vidas. Okay. Hablamos en programas anteriores contigo, Gaby, respecto a cómo encontrar nuestro trabajo ideal. Hablamos igual contigo, Mar, sobre el ayuno y la importancia de conocer nuestro cuerpo. Entonces todo se sintetiza a conocernos. Por eso hoy les voy a platicar, son 12 tareas que nos van a ayudar a trabajarlas quizá una por mes para que durante el próximo año podamos generar riqueza. Y estas tareas tienen todo que ver con las habilidades emocionales que desarrollemos. Así que yo les voy a platicar hoy, en primera parte, 4 tareas basadas en 4 no habilidades emocionales que generalmente tenemos y que nos dicen que hay que trabajar, pero nos quitan dinero de la cartera. Ok, O venga. sea, ya estoy bien y confundida al respecto, por favor, No sácame la duda. habilidades, ok. Entonces, bien, yo les voy a preguntar, a ver, ¿ustedes se estresan con facilidad? Sí, Sí. honestamente. Y seguramente la mayoría de nosotros nos Trato estresamos de que con no, facilidad. pero Cuando estamos haciendo un trabajo, cuando hacemos un proyecto, cuando trabajamos en equipo, esto nos estresa, pero también afecta a nuestra cartera. Y muchas veces nosotros nos estresamos porque reprimimos nuestras emociones, porque no tenemos claro qué es lo que realmente nos está afectando respecto a lo que estamos haciendo. Lo primero que tenemos que entender es cómo vamos a trabajar este estrés, porque al final, les repito, y lo voy a repetir en cada mes, impacta en nuestros objetivos y al final en la producción de nuestra riqueza. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para enero? Si quieren hacer los 12 durante cada mes, háganlo, pero que sea paulatino. Nuestras habilidades emocionales son maravillosas y se pueden trabajar en cualquier momento. Entonces, si tú te estresas, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero hay que identificar qué es lo que nos estresa. Ok, ¿cuál es ese puntito que nos hace detonar ándale. esos pensamientos estresantes? Todos tenemos diferentes puntos que nos hacen estresarnos. Miren, algo tan sencillo, a lo mejor cuando trabajamos, el hecho de llegar a la oficina y ver que tu escritorio, movieron algo de tu escritorio. Yo no soporto esa hoja ahí, no la tolero, me está estresando. Estoy estresada desde que Y son empezó. pequeños detalles, Ajá. y son pequeños detalles que no eres consciente, pero al final te están afectando. Entonces, primero hay que identificar qué es lo que nos provoca estrés. Okay. Nos estresa el que no esté organizado nuestro trabajo, nos estresa el que alguien se atrase o llegue tarde. Hay que identificarlo, porque es la única manera como vamos a lograr, obviamente, el siguiente paso, ¿no? Perfecto, Claro. identificar. Esto es para Enero. para febrero. A ver, ¿te cuesta trabajo ser asertivo, decir las cosas como son? A veces, cada vez menos porque lo he ido entrenando, pero sí reconozco que a veces. Y esto trae como consecuencias que a veces, al no decir las cosas que queremos, se malinterpretan y se generan, por supuesto, problemas en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, ¿no? ¿Qué puede pasar si tenemos problemas en nuestras relaciones o si no comunicamos lo que deseamos? A lo mejor no cerramos un proyecto o no vendemos nuestros servicios o nuestros productos. Es muy importante ser asertivos, pero esto, como todas las habilidades, se trabajan, no nacemos siendo asertivos. Hay quienes tienen esa habilidad desarrollada, hay quienes tenemos que desarrollarla. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para que estemos un poquito más cerca de nuestra riqueza? Bueno, aléjate de las emociones mal manejadas. ¿Qué es esto? Miren, a veces parte de lo que nos evita comunicarnos adecuadamente es que permitimos que nuestra emoción, al menos la que nos domina más, puede ser el enojo, puede ser el miedo, puede ser la tristeza, se meta en esta comunicación. Entonces, si yo me siento enojada y vengo contigo a platicar sobre mis servicios, tú vas a notar que estoy enojada. Claro. Lo que platicamos en algún momento, ¿no? Sí. Aunque queramos En la ser búsqueda de empleo, en la transparentes, que se ve la desesperación, Totalmente. en la cuestión del amor, cuando estamos discutiendo un tema crucial para la relación. cuando estás enojada, dime si puedes discutirlo. Cuando estás, sí, a mí me pasa, O sea, hasta con mis hijas, ¿no? Si estoy enojada, de repente cuando se me pasa el enojo, dije, ay,
Ok. O sea, ahora tengo que resarcir esto que dije cuando estaba enojada, entonces ya perdí más tiempo del que me hubiera tomado darme ese break para ser asertiva en el momento, ¿no? Exactamente. Inclusive por eso nos sugieren a veces, ¿no? No tomes decisiones importantes cuando estés con una emoción En muy este fuerte. Sí, que desborde- dicen, no tomes desborde emocional. decisiones permanentes basado en emociones temporales, ¿no? Exactamente. Exactamente, y esto es bien importante, fíjense, acaban de tocar un punto muy importante, lo hemos escuchado, pero pocas veces podemos llevarlo a la acción, porque cuando estamos desbordados, la parte lógica no funciona, entiéndanlo. Sí, la tripa no está funciona. ahí. Cuando ya desbordaste, cuando estás muy enojado, muy triste, con mucho miedo, es difícil que logremos la parte lógica. Se puede, pero como todo es una habilidad. Entonces, cuando estemos empezando a trabajar esto de nuestras emociones, vamos a tratar de alejarnos de las situaciones o las personas que nos disparan esta emoción. O sea, si tú sabes, por ejemplo, que te puedes enojar rápido y sientes ya ese enojo, tienes que alejarte o romperlo. ¿Cómo? O sea, si alguna persona me dijo algo, yo respiro y me alejo tantito, ¿de acuerdo? O sea, vamos a evitarlo. Ok. Nadie nos dice que tenemos que estar en el lugar o con la persona o con algo que nos molesta. Podemos dar un paso atrás, alejarnos. Entonces, Oye, y si es tu trabajo y eres de atención al cliente, ¿qué estrategia puedes hacer? Porque no te puedes ir. Yo lo que No. hacía es que los... Mis clientes me estresan, ¿qué hago? claro, No, claro. no yo, pero como dices, el ejemplo de los de atención a Sí. clientes, pues ¿Qué haces? Obviamente entender que hay todo tipo de personas y que las personas llegan y por lo que, obviamente lo que quieren es que tú les resuelvas esa claro. necesidad, ¿no? Es que a lo ¿Por qué? mejor no es lo tuyo. Claro. La atención a clientes, si no Ahí toleras- te vas a dar cuenta. Exacto. Bueno, sí. entonces ya vimos que en enero tenemos que No te autoconocernos y no estresarnos. Luego en febrero tenemos Hay que ser asertivos. ser asertivos. ¿Qué pasa en marzo? Tenemos En marzo, un minuto ok. para cada una. Ok, perfecto. Miren, otra cosa que nos dice si nuestras habilidades emocionales están desarrolladas o no es la manera como expresamos lo que sentimos. Muchas veces, al no saber cómo expresar lo que sentimos, nos quedamos callados o lo hacemos de una manera equivocada o solo decimos, estoy bien, estoy mal. Es que tan malo Eso es, es sacar todos O sea, tus demonios como guardártelos. Exacto. Ok. Y miren, el hecho de decir estoy bien o estoy mal limita realmente lo que está ocurriendo con nosotros. Y al no saber qué está ocurriendo con nosotros, tampoco podemos abordar, ¿no? Y los Claro. demás no son tampoco adivinos para saber qué está pasando. Y no quiere decir que aquellas personas que generan riqueza no se enojen o no se sientan bien o mal. Sencillamente que utilizan al menos las 5 emociones que conocemos, ¿no? Te dicen, bueno, ¿sabes qué? Me siento un poco triste o me siento un poco enojado. Expresan. Claro. Porque hay un sinfín de vocabulario emocional. Pero pues vamos a empezar con los 5 que conocemos, ¿no? Que es me siento triste, alegre, enojado, no sé, asqueado. Con estos 5 es suficiente para empezar, ¿no? Ok, ya tenemos los primeros 3 meses del año, tenemos que irnos a un corte y vámonos para el siguiente bloque. ¿Qué vamos a hacer en el segundo trimestre y un poquito más del año para así tener esa riqueza que tanto queremos y que el 2020 sea ese año espectacular y no estemos tan Tan bien bien confundidas? confundidas. Regresamos. Estamos de vuelta en Ver y Confundida y hoy Silvia, nuestra experta en finanzas emocionales, eso está padrísimo, cómo son las finanzas emocionales, nos está hablando de esas 2 estrategias para generar riqueza y de cómo podemos trabajarlas a lo largo del año. Ya hablamos de enero, febrero, marzo y vámonos a abril. ¿Qué nos Vámonos propones a para abril? Bien, acuérdense que estamos hablando de las habilidades emocionales que nos llevan hacia el camino de la riqueza. Entonces, para abril
Muchas veces nosotros asumimos una respuesta o pensamos que la otra persona pensó por nosotros y eso limita la capacidad de comprender y de generar oportunidades o estrategias para la forma como nos comunicamos. Entonces aquí lo importante es que tú, miren, te dicen marina tus emociones, no te encloches o no las rumees. Marinar se refiere a que voy a pensar que si digo esto, ¿qué puede pasar si lo digo? O es mejor quedarme callada y solo escuchar. Son esas historias mentales que te creas. Las historias mentales, hay que cortarlas. Ok. Acuérdense muy bien. Lo importante de esta parte es que nosotros nos demos ese tiempo para poder manejar nuestras emociones y contestar adecuadamente. Y no asumir. Y no asumas, no pienses por los demás. Ok. Suficiente cansado es pensar por Y uno elegir mismo. las historias mentales que más vayan con nuestro bienestar. Totalmente. Recuerden, cada uno es responsable, entonces pensamos por nosotros, no por los demás. Y vámonos para Excelente. mayo, ese mes de las mamacitas, como ustedes, chicas. Mayo, no guardes rencores. Eres de las personas que guarda rencor, es decir, te hacen algo y se te queda la emoción por mucho tiempo, la sigues teniendo y estamos en diciembre. Y si esto te pasó en enero, ojo. Entonces hay que tener cuidado porque estos rencores van envenenando nuestro espíritu. Yo siempre he dicho que el rencor es el veneno que te tomas solo. Total. ¿Y sabes qué te pasa? Te quita energía y te quita productividad. Y entonces, ¿dónde quedó el dinero? Necesitamos Exacto. energía para poder generar esta riqueza. Exacto. ¿Cuál es la estrategia? Suelta los pensamientos. Es fácil, yo creo que todos escuchamos es soltar, soltar. Sí. ¿Qué es soltar? Soltar es que si te llega un pensamiento, no lo rumes, no lo dejes más de 3 segundos, déjalo ir. A lo que sigue, estás aquí en el Sí. ahora. Next, mayo, acuérdense, soltamos cualquier tipo de pensamiento. Junio. Junio, ok, no sueltas tus errores. Es decir, te pasa algo y sigues, es que me equivoqué. Ay, sí, Ah, por favor, aprender y seguir. sean buenas gentes. O sea, yo era súper cruel conmigo misma. Entonces, siempre venía reclamándome todas estas canciones. O a veces cuando hacía algo, qué estúpida eres. ¿Qué esto? Y luego alguien me dijo, qué mal te tratas. Y yo, wow. Y es que, fíjate, sí, el sí. no soltar nuestros errores nos hace recordar esa frustración, ese miedo, ese estrés, esa ira que tuvimos en ese momento. Claro. Miren, las personas que se acercan o que generan ya riqueza, no es que no tengan errores o no se quieran acordar, hay que acordarse no del error, sino del aprendizaje que tuvimos. Justamente. Ellos eso hacen, Efectivamente. no rumean su error, sino que dicen, a ver, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Qué me enseñó? Y sobre eso siguen adelante. ¿Por qué? Porque si te olvidas de él, pues obviamente lo puedes volver a cometer. Exacto, Claro, que claro. sería lo peor que nos Aquel pudiera que se Sería olvida lo de su peor que pasado nos está podría condenado pasar. a repetir de los mismos Exactamente, errores. Pero exactamente. también algo que a mí me ha servido mucho en este proceso para aplicar esa estrategia es decir, a ver, así como me estoy hablando, eso que me estoy diciendo, eso que me estoy juzgando, ¿lo haría con alguien más? Luego me daba cuenta que no. Exactamente. Entonces, si soy capaz de hacerlo con alguien más, Totalmente. entonces puede ser que sea una retro buena. Que vámonos con Julio. Con Julio. ¿Has sentido que la gente ¿Quién es no Julio? te Ah, no. entiende? ¿Quién es Julio? Ay, sí. ¿Has sentido que la gente no te entiende? Puede ser porque no te estás comunicando adecuadamente. Claro, A veces uno está tan ensimismado en lo que piensa, en lo que siente, que desea que todas las personas piensen y sientan lo mismo. No. Hay que aprender a comunicarse. ¿Por Claro. qué? Hablamos de la asertividad, pero la importancia de aprender a comunicarse es decir las palabras tal como son, no les des vueltas, es mejor ir directo, porque Claro. eso te va a ayudar y te va a Oye, beneficiar Silvia, a pero todos. por esto igual, cultura da. perdón, también no es necesariamente malo, ¿no? Oye, pensar que los demás no me entienden, efectivamente nadie va a sentir lo que yo estoy sintiendo, ni a pensar Totalmente. lo que yo estoy sintiendo. Totalmente. Ni ha pasado lo No. que yo he pasado, ni lo pasará, nunca nadie, porque pues cada cabeza es un mundo y no tendrían por qué entendernos los demás. Que Claro. efectivamente comunicándonos eso ayudaría a que nos entiendan un poquito, pero la realidad es que no creo que sea tan malo, ¿no? O sea, Pero No, que no es nos que sea entiendan. malo, o sea, pero muchas veces comunicamos pensando que Exacto, damos por hecho eso que la sí, otra sí, Que persona estamos ya en el sabe. mismo nivel de Sí. entendimiento y quizás no es que unos temas arriba o más abajo, sino que son diferentes. Totalmente. A mí fíjate que algo que me ayudó mucho con eso es un entrenamiento en ventas. La primera persona que me enseñó me dijo, llegamos a una oficina y me dijo, tú tienes que aprender a atender a un cliente de puesto alto, así como al obrero, al vigilante. Y me dijo, clientes diferentes, caricias diferentes. Sonaba así como, ¿qué me estás diciendo? Y me decía, es que tienes que hablar el mismo idioma para que te comprendan. Entonces tienes que ponerte en el enfoque. Entonces, si tienes algún conflicto con tu pareja, entonces ponte en su idioma y háblale las cosas como él las puede entender. Si tienes negociar con un proveedor o hablar con un cliente, ponte en sus zapatos, ponte a hablar su mismo idioma para que puedan entenderte correctamente y siempre reafirmar, eso también me dijo, o sea, Totalmente. reafirma que lo que te esté diciendo, o sea, reafirma, ok,
estamos en esto, entendimos esto, porque a veces damos por sentado que nos entendieron lo que dijimos y al rato ellos entendieron que el vestido era azul y tú te lo hicieron rojo, o sea, Claro. Justamente Empatía y esa es la comunicación. estrategia, justamente esa es la estrategia. Hay que retroalimentar, o sea, si estoy hablando, entonces tú vas a decir, entonces quedamos en los puntos en los que tú consideras que quedaron, para que tú sepas si tu interlocutor está comprendiendo lo mismo que tú. Sí, sí, llegar a a un mí eso me acuerdo. encanta Llegar a un de tú, que acuerdo. siempre llevas una minuta de todo, escribe para ver si todas estamos en la misma Exactamente, y sincronía. es bien importante, ¿no? Porque, miren, ocurre, ¿no? Que uno piensa una cosa y el otro entendió otra, y a la hora que hay que trabajar en algo, en un proyecto, se hacen Y si la cosas comunicación es opuestas. por WhatsApp, Peor. Entonces, es bien importante, acuérdense, hay que retroalimentar. Y es algo muy sencillo. Si se dan cuenta, son cosas muy sencillas que las podemos hacer en nuestro día a día y van a ver la gran diferencia que hay en nuestro trabajo, en todo lo que emprendamos. Vas a notar que estás en el camino de la riqueza. excelente. Nuestro El mes que siguiente. esperamos. Agosto, cuéntame, es el mes del cumpleaños, se Pues acercan regalos. el mes del cumpleaños es, hablando, ese es el regalito de agosto. Desconocemos nuestros disparadores. ¿Qué es esto? Ya habíamos hablado de lo que nos estresa, lo que nos enoja, lo que nos hace sentir incómodos, lo que nos hace sentir bienestar o malestar. Muchas veces no analizamos qué es realmente lo que nos enoja. Entonces, sobre todo cuando estamos, volvemos a lo mismo, somos seres sociales y tenemos que entender si es una persona, o si es lo que dice la persona, o si es un objeto, o si es el área, el ambiente. Ahorita hablamos un poco sobre el ambiente laboral, que esto ya se está tomando en cuenta. Entonces, es muy importante que conozcamos qué es eso que nos está incomodando, cuál es nuestro disparador. Por ejemplo, cuando yo estaba con mis hermanas, mi disparador era que me hagan así. Me enfurecí, yo no sé por qué. Sí. Y cuando lo entendí, se los dije, oye, ¿sabes una cosa? La próxima vez, por favor, evita hacer así. O sea, si me vas a hablar, hazme así. Pero a lo mejor esto es algo muy obvio. Pero existen cosas como una palabra que te digan, Sí, claro. una Claro. mirada, porque hay personas que luego te hacen así y ese es un disparador para uno. Claro. Y también hay que ¿Qué es lo revisar que nos- por qué es el disparador, ¿no? Exacto. A mí me pasa con los famosos ojos de huevo blancos de la adolescencia de mis hijas. Ah. Para mí es un disparador. O sea, yo nada más veo que me voltean los ojos y no sé si estoy enojada, pero... Te y eso- transformas. En ese momento. Y entonces alguien me dijo, la más chica, yo no sé, mamá, por qué te enojas si si te volteo los ojos, si tú todo el tiempo lo haces. Efecto espejo. ¿Quién te Qué regaña a interesante. ti? Y yo, entonces lo que te choca, te checa. Entonces Exacto. ahí va esa Exactamente. parte del autoconocimiento, ¿no? Exactamente, totalmente. Así es. Entonces, para agosto hay que reconocer cuáles son nuestros disparadores emocionales. Maravilloso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues estudiándolo, estando atentos, ser consciente de nosotros mismos. ¿Qué te parece si Ok. vemos los otros 4 meses Va. que nos quedan después del corte? Y no te vayas de ver y confundida porque Silvia nos va a decir cómo vamos a terminar con esas estrategias el próximo año para que el 2020 sea el mejor año de tu vida. Y así no estés tan Tan ver y ver y confundida. confundida. Regresamos. Estamos de vuelta en Ver y Confundida y Silvia nos está hablando de esas 2 estrategias para generar riqueza y manejar las emociones el próximo año y que el 2020 es ese año para brillar. Para Ya brillar. hablamos de los primeros 8 meses del año y vámonos con el fin del año del 2020. Nos Bueno. quedamos en agosto que teníamos que reconocer aquellos disparadores. disparadores. Así es. Septiembre, Efectivamente, mes en de la septiembre. patria. A lo mejor va a sonar un poco incongruente, pero aquí es, no te enojas, es decir, guardas tus emociones, eres una persona que sientes la ira pero no la expresas. Ojo, no digo que la muestres, no la expresas. Y es que hay muchas personas que pueden sentir enojo por lo que les dicen y prefieren, ahora Pero sí que eso es literal tragarlo. peor. Yo cuando he Pero, tratado por con supuesto, personas así, eso no ya se expresa. hay dos vertientes. O esas personas se guardan tanto las emociones que se deprimen de alguna manera y llegan a situaciones críticas donde ya necesitan un tratamiento por no haberse expresado por Claro, muchos años. por supuesto. O hay otras
que Viene guardan el depresión, enojo viene y empieza ansiedad, el muchas cosas. de la olla express la y bomba. típico que cuando la quieres abrir, ¡pah!, estalla. Y estalla tristemente con muchas enfermedades muy complicadas. Sí. Y miren, no es que la gente que genera riqueza esconda sus emociones. No, no, no. A veces lo que tienen es que saben cómo expresarlas. Volvemos a lo mismo. O en qué momento expresarlas. Y son, yo lo repito mucho, son habilidades. No naces con cualidades especiales no, son habilidades. Hay personas que las desarrollan más rápido, pero al final son habilidades. Entonces es muy importante que aprendamos que si me siento enojada, o sea, ¿cómo saber si me siento enojada si estás en este Para empezar a proceso? reconocer que te sientes enojada. Claro. Primero, o sea, tengo malestar, ok, entonces ponte a pensar por qué ese es el malestar. Y ese malestar, ¿qué te está generando? ¿Te duele el estómago o sientes así como que un golpe muy fuerte? Es ira, ¿no? Entonces reconocerlo es decir, ok, esta situación me molesta, esta situación realmente no me está provocando bienestar. ¿Qué puedo hacer? Dentro de este descubrimiento es qué puedo hacer, pero lo importante es que no nos traguemos nuestras emociones. Hay que Aceptar que está expresarlas. pasando algo con nuestro cuerpo, ¿no? Trabajarlo, ¿Por qué? ¿no? Porque acuérdense, necesitamos estar totalmente saludables para todo lo que emprendamos. Y obviamente el hecho de ir escondiendo estas emociones nos pasa después una factura que cuesta. Y sabemos, cuesta mucho. Claro que sí. ¿No? Y Muy vámonos bien. con octubre. Ahí salen todas las brujas a volar en octubre. Y mira, salen todas las Y brujas. la escobita. Muchos nos vamos a sentir identificados, pero a ver, son de las personas que culpan a todos los demás de lo que nos pasa. Deshazte de la culpa, por favor. Y la realidad es que la mayoría lo hacemos porque crecemos, aprendemos. Muchas Claro. cosas las aprendemos. Entonces, Sí. aprendemos esta parte de culpar a los demás. Y ¿Por no qué? responsabilizarnos. Porque no aprendemos a responsabilizarnos. Es desde no el nos hecho de- enseñan desde chiquitos, Se ¿no? cayó el vaso, no, el vaso no se cayó. El vaso se te cayó o lo tiraste. Y desde esos pequeños detalles aprendemos a no tomar responsabilidad y a echarle la Exacto. culpa al vaso por caerse. Oye, vaso, te Exactamente. voy a pegar por no O sea, tocar. miren, hay una frase que dice, nadie puede hacerte sentir algo que tú no permitas, que tú no Qué des permiso. importante. Entonces hay que entender aquí que si ocurre algo, tú analices muy bien qué tan eres tú parte de eso que ocurrió. Y no es para que uno no se culpe o para que diga, ay, lo hice y cómo posible, punto del que hablamos de los errores, ¿no? Claro. Es para que aprendas y digas, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a mejorarlo? ¿Cómo puedo cambiarlo después? ¿No? Esa es la importancia de trabajar, porque claro que cuando emprendes cometes muchos errores, claro que cuando estás en un cambio, una transformación personal, hay muchas cosas que no te gustan y estás en un proceso de cambio. Pero es muy, muy importante que entendamos eso que pues no nos está gustando y busquemos lo que sí, enfocándonos Aceptemos en lo la positivo. responsabilidad y Aceptar la dejemos de echar responsabilidad. culpas. Efectivamente, Perfecto. ser responsables. Bueno, vámonos Noviembre. para noviembre. Estrategia número 11. ¿Se han ofendido con facilidad, chicas? Cuando alguien, el típico Facebook que luego pone, yo solo puse esto y mucha gente se No te ofendió tomen las pensando cosas que era... personales, por favor. Las personas muchas veces se lo toman tal cual. Y hay que entender que todos vivimos hablando respecto a nuestras realidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es la que nuestra realidad nos permite interpretar. Entonces no quiere decir que porque yo te hago un comentario, te lo estoy diciendo a ti. O sea, es mi realidad y a lo mejor te lo estoy diciendo en base a mi realidad, que no tiene nada que ver con tu realidad. Claro que sí. Podemos Entonces- coexistir en la misma realidad física, pero por eso dicen cada Exacto. cabeza es un mundo, porque interpretamos de manera diferente lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, evitar tomarse a pecho o personal lo que los demás digan. Si podemos, dentro de lo que digan los demás, descubrir algo que nos ayude a nosotros, está perfecto. Pero aquí lo importante es entender que todos no estamos centrados en las demás personas, qué hizo, qué no hizo. Algunas sí, pero la mayoría de las veces es porque quieren entender qué está pasando con ellos, ¿no? Muchas veces entendemos hacia afuera algo que todavía no entendemos aquí. Entonces, evitemos tomarnos las cosas personales, porque eso puede detener nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo profesional y, por supuesto, también al momento de cerrar en grandes negocios o de generar nuevas oportunidades, se puede ver limitado. Entonces, sí, claro, claro, te puedes cerrar las puertas de cualquier lado, Sí, ¿no? pensando cosas que ni son. Que ni son, perdemos exactamente. mucho tiempo. Entonces, Ok. ojo, hay que ser más conscientes. Si algo nos está molestando, sé consciente por qué te está molestando, porque solamente reflejan cosas que a lo mejor nosotros ya sentíamos. A mí lo que me ha ayudado con Ok. esto de no tomarme las cosas personales es pensar, a ver, el mundo no gira alrededor de mí. Así como yo estoy enfocada en mis cosas y tengo mis problemas y tengo mis cosas que hacer, mis tareas, mis alegrías, lo que sea,
en eso es en lo que está girando mi mente. Yo no estoy pensando si fulanita, si sotanita, si nada. Sí, ¿no? Entonces, así como me pasa, le pasa a otras personas. Entonces, ¿por qué Exacto. pensar que todo gira alrededor de mí, que todos me van a hacer las cosas a mí? Entonces, eso me ha ayudado a entender que cada quien tiene uno. Vamos Y vamos Efectivamente. con el último, Silvia. Y este último es una maravilla. Estamos en diciembre. Hablamos sobre la riqueza, nuestras 12 tareas, ¿verdad? Entonces, ¿gastas más de lo que ganas? Todo lo que hablamos anteriormente se Sí. refleja en este punto. Sí, Y les voy a decir totalmente. porque, miren, cuando hablamos sobre finanzas, sobre cómo ahorrar, cómo invertir, realmente el hecho de hacer estos pequeños detalles de ahorro hablan sobre todo de mantener o manejar este tiempo, esta paciencia, este espacio, se llama autorregulación y va más allá solo del ahorro. Y es muy importante que, es más, si no quieres meterte tanto, te da flojera esta parte de las finanzas, empieza a hacer el ahorro, pero más para trabajar la parte de conocimiento, pero sobre todo de ser mesurados, de trabajar la paciencia. Esto nos va a permitir poder postergar el placer o el beneficio, porque cuando aprendemos a postergar este placer de que las cosas las queremos rápido, podemos lograr muchísimas otras. Vamos Sí, a generar claro. mejor nuestros proyectos, nuestras metas Totalmente las de vamos acuerdo. a poder cumplir mucho mejor. Entonces, en este diciembre, llegamos al punto importante, comienza a ahorrar. Y si tú ya ahorras, comienza a invertir, da los siguientes pasos. Y Wow. no solamente se va a ver el beneficio en tu cartera y en tu riqueza, también en tu persona, porque esto, al postergar, te va a ayudar en todo lo demás que hagas. Muchísimas maravilloso. gracias, Silvia. Gracias. Qué maravillosas estrategias. Gracias por compartirlos con nosotros. Al contrario. Y bueno, ya tenemos para qué trabajar en el próximo año para que el 2020 sea ese año espectacular. Y bueno, nos queda todavía un mesecito. Podemos empezar de una vez. Efectivamente. Y pues lo que hagamos con anticipación se va a ir Siempre viendo, va a ¿no? ayudar, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos no dejarte tan ver y confundida. Adiós. Chao.